Aquí tienes la traducción completa, exacta y sin resumir ni omitir ninguna palabra del texto que proporcionaste, manteniendo el estilo narrativo original como un guión completo. Más que nada, siempre había existido en los bordes de las cosas. No invisible, solo callado. El tipo de silencio que hacía que los profesores olvidaran llamar su nombre y que sus compañeros asumieran que estaba bien siendo dejado solo. Los libros, las pantallas, los auriculares, esos eran sus escudos contra un mundo que se sentía demasiado ruidoso. Demasiado seguro de lo que se suponía que debía ser. Desde fuera, su vida parecía ordinaria. Un chico joven con notas decentes, un pequeño círculo de amigos y un interés en los videojuegos. Pero debajo de esa superficie corría una constante e inquietante inquietud. Un sentimiento que nunca podía explicar del todo, solo soportar. Algo en la forma en que la gente esperaba que actuara, hablara, fuera, nunca le sentaba bien. Ethan no odiaba ser un chico. Simplemente no se sentía en casa dentro de eso. Le gustaba la moda más de lo que nunca admitía. Le gustaban los colores, las telas, la forma en que la ropa podía expresar algo que las palabras no podían. Disfrutaba salir, reír, compartir bocadillos a altas horas de la noche. Pero las conversaciones interminables sobre autos, deportes y demostrar masculinidad lo dejaban sintiéndose como un actor atrapado en el papel equivocado. Cada vez que intentaba examinar ese sentimiento demasiado de cerca, el miedo lo empujaba de nuevo hacia abajo. Así que lo enterraba, lo encerraba, se decía a sí mismo que no importaba. Hasta la noche en que todo se rompió. Era pasada la medianoche cuando salió de la tienda de conveniencia. Las bolsas de plástico se balanceaban en su muñeca, las luces de la calle zumbaban sobre su cabeza. Había caminado por esa ruta 100 veces. Sabía que era segura, o al menos eso pensaba. Nunca escuchó los pasos detrás de él. El impacto llegó de repente, un dolor cegador explotando en la base de su cráneo. Su visión se deformó, el mundo se inclinó violentamente mientras unas manos fuertes lo sujetaban. Intentó gritar, intentó luchar, pero la fuerza se drenó de su cuerpo en segundos. El pavimento se precipitó hacia él y luego nada. Cuando la conciencia regresó, llegó lentamente, con dificultad. Una luz intensa ardía detrás de sus párpados. Su cuerpo se sentía mal. Pesado, restringido. Metal frío presionaba contra sus muñecas. El aire olía estéril, químico, como un lugar donde la gente no venía a sanar, sino a ser alterada. El pánico se abrió camino arañando su garganta mientras abría los ojos. Paredes desnudas, sin ventanas, una sola luz parpadeante en el techo. Se escuchaban pasos en algún lugar más allá de la habitación. Sin prisa, deliberados. Esto no era un error. Esto no era al azar. Mientras Ethan forcejeaba contra sus ataduras, un pensamiento aterrador echó raíces en su mente. Más claro que cualquier miedo que hubiera conocido jamás. Quienquiera que lo hubiera tomado no lo había hecho solo para retenerlo. Tenían planes para él. Y en lo más profundo, en el rincón más inquietante de su corazón, lo sintió. Fuera lo que pretendían hacer, lo cambiaría para siempre. La puerta gimió al abrirse hacia adentro, el sonido cortando el silencio como una advertencia. Los músculos de Ethan se tensaron al instante, sus pulmones olvidaron cómo funcionar por una fracción de segundo. Una silueta alta cruzó el umbral, vestida de negro de la cabeza a los pies. Una máscara lisa ocultaba completamente su rostro, convirtiéndola en algo menos que humano, más como una presencia que como una persona. Se detuvo a unos pasos de distancia. Entonces la figura dijo, con voz distorsionada y plana, desprovista de calidez, ¿estás consciente? Ethan tragó con fuerza. Su lengua se sentía gruesa, inútil. ¿Qué es esto?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? No llegó ninguna respuesta. En cambio, la figura enmascarada lo rodeó lentamente, sus botas resonando contra el concreto. Se sentía como si lo estuvieran inspeccionando, midiendo. El silencio se extendió hasta presionar contra sus oídos, haciendo que su pulso rugiera. Finalmente, la figura habló de nuevo.
Tú importas más de lo que te das cuenta. Pero estás inacabado. Las palabras cayeron mal. Mal de una forma que hizo que el estómago de Ethan se retorciera. Eso no tiene ningún sentido, espetó, tirando inútilmente de las restricciones. Déjame ir. Con el tiempo, respondió la figura con calma, ya girándose para marcharse. Por ahora, te quedas. Te estamos preparando. La puerta se cerró con un golpe metálico, sumiendo la habitación de nuevo en la sombra. Solo otra vez, Ethan miró fijamente la pared, el temor acumulándose en su pecho. Quienquiera que lo hubiera tomado no quería información, no quería dinero. Lo querían a él. Los días que siguieron se disolvieron en algo informe. Dormía, despertaba, dormía de nuevo. Las comidas aparecían sin previo aviso, insípidas y escasas. Sin explicaciones, sin nombres, solo la misma escalofriante tranquilidad cada vez que protestaba. Lo entenderás pronto. A veces sentía un pinchazo agudo en el brazo cuando no estaba mirando. Otras veces, un amargor permanecía en su comida, metálico y desconocido. Su cuerpo dolía constantemente, no solo por las restricciones, sino más profundo. Como si algo debajo de su piel estuviera cambiando. Al principio se dijo a sí mismo que era estrés. Luego su pecho comenzó a dolerle de una forma que no podía ignorar. Su piel también cambió, perdiendo su aspereza, volviéndose extrañamente suave, casi frágil. Su cabello crecía más rápido, cayéndole en los ojos en ondas suaves e ingobernables. Cuando finalmente vio su reflejo en el espejo agrietado atornillado a la pared, apenas reconoció el rostro que le devolvía la mirada. Los ángulos estaban mal. La nitidez se estaba desvaneciendo. Su mandíbula se veía más suave. Sus mejillas más llenas. Sus ojos, siempre cansados, siempre distantes, parecían más grandes de alguna manera. Enmarcados por pestañas que no recordaba tener. No, susurró, agarrando el borde del lavabo. No, no, no. Pero su cuerpo no escuchaba. Cada día traía nuevas traiciones. Peso asentándose donde nunca lo había habido antes. Su ropa apretándose en lugares desconocidos. Una sutil pesadez en su pecho que hacía que su corazón latiera con miedo. Fuera lo que le estaban dando, no era temporal. Era deliberado. Una noche, acurrucado en el suelo helado, temblando a pesar de sí mismo, el sonido de la puerta al abrirse lo devolvió bruscamente al presente. La figura enmascarada regresó. Esta vez no estaba sola. Una mujer entró detrás de ellos. Sus pasos eran ligeros, deliberados, como si ya supiera exactamente lo que encontraría. El pulso de Ethan se disparó. Fuera lo que viniera después, sabía una cosa con aterradora certeza. Esto solo era el comienzo. Su mirada lo atravesó antes incluso de hablar. La mujer se quedó justo dentro del umbral, con la postura rígida, los ojos afilados. Con una especie de inteligencia distante que hacía que Ethan se sintiera transparente. Su cabello oscuro estaba recogido tan apretado que parecía reflejar su personalidad, controlada, implacable. Lo estudió de la forma en que un científico estudia un espécimen, no a una persona. Entonces, dijo al fin, con voz precisa y fría. Los cambios han comenzado. La garganta de Ethan se cerró. ¿Cambios? Repitió con voz ronca. ¿De qué estás hablando? Ella no reaccionó a su miedo. Sé que esto es difícil, continuó como si estuviera leyendo un guión. Pero lo que está sucediendo es intencional. Necesario. ¿Necesario para quién? Espetó Ethan, el pánico convirtiéndose en ira. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo? Ella se acercó un paso, inclinando ligeramente su rostro con una mano enguantada, inspeccionándolo con distancia profesional. Porque eras adecuado, dijo. Porque tenías la capacidad de adaptación. No todo el mundo la tiene. Ethan sacudió la cabeza, con la respiración entrecortada. Yo no estuve de acuerdo con esto. No lo quiero. Sea lo que sea que estés haciendo, detente, por favor. Por primera vez, algo parecido a la simpatía cruzó su expresión.
Desapareció con la misma rapidez. Esa opción pasó en el momento en que te trajeron aquí, respondió. El proceso ya está en marcha. El proceso, su voz se quebró. Sigues diciendo eso como si explicara algo. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Estás siendo remodelado, dijo, alineado con quien siempre estuviste destinado a convertirte. Ethan se echó hacia atrás, sus restricciones mordiendo sus muñecas. No, eso no es cierto. Yo sé quién soy. ¿Lo sabes? Preguntó ella en voz baja. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lo sabrás, continuó, calmada e implacable. Emergerás como una mujer. El mundo pareció inclinarse. No, susurró Ethan, luego más fuerte, desesperado. Eso es imposible. Yo no soy. Esto no es. Su expresión se endureció. La negación no cambiará el resultado. Su corazón latía violentamente mientras los recuerdos y las sensaciones colisionaban. Su cuerpo ya no respondía como antes. Su reflejo se negaba a verse familiar. Los sutiles pero innegables cambios que ya no podía ignorar. Cada instinto gritaba que algo fundamental le estaba siendo arrebatado. Sin embargo, la evidencia lo rodeaba, vivía dentro de él. La mujer se enderezó, ya girándose para marcharse. La resistencia solo hará esto más difícil, dijo. Para ti. La puerta se cerró detrás de ella con un clan final y resonante. Ethan se quedó sentado congelado, con la respiración temblorosa, mirando a la nada mientras la verdad lo presionaba desde todos los lados. Fuera lo que estaban haciendo, no se detendría. Y por más que intentara negarlo, su cuerpo ya estaba contando una historia que no estaba listo para escuchar. La mujer retrocedió un paso, dándole espacio que se sentía más simbólico que real. Luchar no detendrá lo que ya está en movimiento, dijo con calma. Recibirás apoyo durante la transición. La verdadera incertidumbre no es si sucederá. Es cuánto tiempo pasará antes de que dejes de resistirte. Luego se fue. El silencio que dejó atrás presionaba desde todas las direcciones. Ethan se quedó inmóvil. El eco de sus palabras se repetía en su cabeza. Nada de su vida se sentía familiar ya. Ni la habitación, ni su reflejo, ni siquiera la forma en que su cuerpo respondía a él. El control se le había escapado de los dedos tan gradualmente que no lo notó hasta que desapareció por completo. Cada día que pasaba ampliaba la distancia entre quien recordaba ser y la persona que le devolvía la mirada desde el espejo. Su cabello ya no obedecía la gravedad como antes, cayendo suavemente contra su cuello. Su ropa apretaba y tiraba en lugares donde nunca lo había hecho. Su cuerpo se sentía ajeno, como algo que estaba tomando prestado en lugar de habitar. Y debajo del miedo, debajo de la ira, una pregunta se negaba a quedarse callada. ¿Y si esto no estaba del todo mal? Se odiaba a sí mismo por pensarlo. Odiaba la idea de que algo forzado, algo cruel pudiera alinearse tan estrechamente con un sentimiento para el que nunca había tenido palabras. Pero los cambios eran innegables. Esto no era un sueño. Esto no era temporal. No había vuelta atrás. Una mañana, luces blancas intensas lo despertaron de golpe. La habitación se veía más limpia que antes. Demasiado limpia, estéril. La puerta se abrió bruscamente y la mujer entró de nuevo. Esta vez, su compostura estaba tensa, como si algo no estuviera procediendo según el plan. «Estás dudando», dijo. «Eso es peligroso». Ethan se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. «Ya me has quitado todo. ¿Qué más quieres?» Su cuerpo respondió antes que ella. Opresión en el pecho, peso desconocido en su figura. La imagen del espejo ardía en su mente. Apenas se reconocía ya. No completamente una cosa ni la otra. Atrapado en el medio. «Estás parado al borde», dijo ella en voz baja. «Pero no lo cruzarás». «No quiero esto», gritó Ethan, con la voz quebrándose. «No seré tu proyecto». Ella no discutió.
En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño inyector, cuyo contenido brillaba débilmente. «Esto completa la secuencia», dijo. «Después de esto, la resistencia ya no importará». El miedo surgió a través de él, agudo y abrumador. Durante semanas, había sido arrastrado por decisiones tomadas sin él. Pero ahora, ellos estaban observando, esperando. Este era el primer momento que realmente se sentía como una elección. Sus pensamientos se enredaron, ira, duelo, agotamiento y debajo de todo, una tranquila y aterradora curiosidad. ¿Qué pasaría si dejara de luchar? Si no se definiera por lo que le habían quitado, sino por lo que quedaba. Lentamente, su mano se levantó. No por ellos, sino por sí mismo. En el momento en que la inyección hizo efecto, un calor se extendió a través de él, no violento, no ajeno, sino profundo, como si algo largo tiempo dormido hubiera sido despertado. Sus rodillas cedieron y se hundió en el suelo, con la respiración entrecortada mientras sensación tras sensación lo recorría. No solo era su cuerpo respondiendo. Era su sentido del yo desenredándose y reformándose. Las lágrimas nublaron su visión mientras se daba cuenta de la verdad de la que había estado huyendo. La mayor batalla no había sido contra ellos. Había sido contra las partes de sí mismo que nunca había permitido que existieran. Mientras el miedo aflojaba su agarre, algo más ocupó su lugar. No certeza, no felicidad, sino aceptación de lo desconocido. Ethan cerró los ojos. Fuera lo que lo esperaba al otro lado de este cambio, una cosa era innegable. Ya no estaba huyendo. Y por primera vez, eso no se sentía como una derrota. Nada de lo que Ethan había imaginado se comparaba con el momento en que finalmente dejó de resistirse. Cuando la lucha se drenó de él, algo más ocupó su lugar. No certeza, no alivio, sino una quietud que se sentía extrañamente ganada. Los segundos después de la inyección se volvieron borrosos. El tiempo se plegaba sobre sí mismo mientras su cuerpo respondía de formas que su mente apenas podía seguir. La habitación se sentía más pequeña, más apretada, como si las paredes mismas fueran testigos del cambio que se desarrollaba dentro de él. Apenas notó que la mujer se acercaba de nuevo. Ella se agachó cerca de él, su expresión cuidadosamente neutral, aunque ahora había algo más suave allí. Un reconocimiento quizá de que la batalla había terminado. «Lo sientes», dijo en voz baja. «El momento en que dejas de aferrarte». La respiración de Ethan era superficial mientras se miraba a sí mismo. Sus manos ya no se veían como antes, más finas, desconocidas, pero innegablemente suyas. El peso de su cuerpo se había redistribuido. Cada movimiento llevaba una nueva conciencia. Y sin embargo, el miedo que una vez lo había dominado había desaparecido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Su voz sonaba diferente. Más suave, alterada, pero no lo asustaba de la forma en que esperaba. Ella apoyó una mano en su hombro, no como una captora, sino como una guía. «Ahora decides cómo vivir con lo que te has convertido. No hay forma de deshacer esto, pero sí hay elección». Él absorbió sus palabras lentamente. Esto no era un final. Era un umbral. «¿Puedo irme?», preguntó, la pregunta cargando más emoción de la que pretendía. «¿Puedo tener una vida?». «Sí», dijo ella simplemente. «Pero no será la que perdiste. Será algo nuevo». Cuando Ethan se puso de pie, su equilibrio falló por un momento antes de estabilizarse. Su cuerpo se sentía desconocido, pero le obedecía. Eso importaba más de lo que esperaba. La puerta abierta delante no prometía seguridad ni certeza, solo posibilidad. Mientras pasaba junto a la mujer, se detuvo. «Gracias», dijo en voz baja. Las palabras lo sorprendieron, pero eran honestas. Luego dio un paso adelante, dejando atrás la habitación. El miedo y la versión de sí mismo que ya no podía existir. Pasaron semanas. Ethan se convirtió en Elena. No todo de una vez, no sin esfuerzo, sino deliberadamente. Ella aprendió sus nuevos ritmos, su nuevo reflejo, su nuevo nombre. El mundo no cobró sentido de repente, pero ahora se sentía más negociable.
menos como algo que tenía que soportar. Encontró trabajo en una pequeña boutique, rodeada de telas y colores que una vez la habían fascinado desde la distancia. Ahora formaban parte de su vida diaria. Descubrió satisfacción en arreglar los escaparates, en notar detalles que otros pasaban por alto, en crear espacios que se sentían acogedores e intencionales. Por las noches, a veces se detenía frente al espejo, no buscando quién solía ser, sino reconociendo quién se estaba convirtiendo. El sentimiento de ser un impostor se desvaneció lentamente, reemplazado por algo más estable. Su pasado no desapareció. Escribió cartas. Algunas quedaron sin respuesta. Otras regresaron cargadas de ira o incredulidad. Unas pocas trajeron amabilidad. Esas fueron suficientes. Una tranquila noche, con el té calentando sus manos mientras las luces de la ciudad brillaban más allá de la ventana, Elena comprendió algo que antes había tenido demasiado miedo de considerar. La identidad no era algo que le hubieran robado. Era algo que todavía estaba moldeando. El dolor no había sido sin sentido, pero tampoco era toda la historia. Había sobrevivido a un cambio que una vez se sintió insoportable. Había aprendido que convertirse no era lo mismo que perder. Mientras miraba hacia la ciudad, Elena sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía miedo de lo que vendría después. El camino por delante seguía siendo incierto. Se aclara la garganta, pero por primera vez le pertenecía. Traducción completa y fiel, palabra por palabra, sin resumir ni saltar nada. Listo para usar como guión. Si necesitas la siguiente parte o ajustes, avísame.